Bienvenido, José Velasco. Eh, Gracias por participar No, en gracias este a ustedes ciclo, por la invitación. Gracias, Alberto. Buenas esta tardes a todos película. los asistentes, en línea y en presencial. Bueno, adelante, José, te escuchamos con tu Ok, comentario. bueno, pues buenas tardes Adelante. a todos. Vuelvo a comentar que me da mucho gusto, gracias por la invitación y me da mucho gusto comentar esta cinta, esta película que tiene mucho, un valor muy grande para nosotros, para Alberto y para mí, porque ha tenido ciertas dificultades en comentarse, en verse primero, en comentarse. Parece que con esta cinta se abrió una especie de maldición que por ahí pesa cuando yo me presento a hacer algún comentario de cine, pero bueno, a pesar de todo estamos con muchas ganas de pues platicarles algunas ideas que surgen al calor de ver esta película, ¿no? Les voy a ir leyendo algunas cosas. Espero que escuchen bien. Ustedes me dicen, por favor, o se manifiestan ahí de alguna manera si no me escuchan. No, Te escuchamos muy bien, ¿eh? Te perfecto, escuchamos entonces perfecto. va. Tomania es el lugar de la exageración, armas enormes que quieren destruir las grandes creaciones humanas. En el frente de batalla vemos la alienación del hombre ante sus propias creaciones. Charlotte muestra esa enajenación tragicómicamente. La espoleta le apunta y cobra vida con intenciones de agredirlo. Al poco tiempo vemos que la granada de mano se vuelve también en contra del ser que la inventó al cometer un pequeño error. La niebla de la guerra pone a los enemigos muy cerca, los confunde. No se sabe bien en qué sitio se encuentra el amigo o el enemigo. Charlotte de pronto camina al lado de los enemigos que intenta aniquilar. Al ser descubierto, tiene que huir despavorido de ahí. El hombre con todos sus inventos ha desafiado las leyes de la naturaleza. La guerra, ese invento siniestro, aparece como algo ingobernable. Los detalles y pormenores que dentro de la guerra se producen en cualquier momento llevan a la destrucción del ser humano. ¿Todo esto es una casualidad? No. Ahí, en la guerra, habitan un conjunto de intenciones conscientes y, por supuesto, fuerzas inconscientes. El ser humano quiere destruirse, devastar al prójimo por su intolerancia ante las diferencias, porque lo mueven sus intereses económicos, su afán de prestigio y poder. En ese contexto de intolerancia y de intereses económicos, políticos, es fácil que emerjan los totalitarismos. Tomania es terreno fértil para que se produzca la hierba venenosa. Ahí, Hinkel toma el poder, yendo en contra de lo diferente, silenciando voces que reclaman derechos humanos. Solo una verdad debe prevalecer, la del fascista. Vos con frases reiteradas, con ilusiones de unidad, con convicciones y creaciones en torno a la superioridad de raza, credo, de color de piel, de un proyecto político incuestionable. La diferencia debe ser aniquilada. Ella se torna insoportable. Aquí no deja de llamar la atención que la diferencia persiga incansablemente al fascista, al grado de querer aniquilar totalmente esa discrepancia. Parece que el fascista realiza un trabajo psíquico arduo y cotidiano para construir al otro distinto, pero al mismo tiempo como alguien muy cercano que le amenaza. El otro diferente aparece como verdadero enemigo. En ese proceso de trabajo psíquico y construcción del otro, muy pronto aparece la intención, la exigencia vehemente de aniquilamiento de aquel que encarna un desacuerdo, una discrepancia. Así aparece la voz monótona que requiere aliados, gente que aplauda y haga reverberar esos sonidos reiterativos que solo llevan a un pensar en circunferencia, generando estribillos repetitivos. Se instala un séquito de seguidores que se complacen en estar por debajo de un líder supremo. Las miles del poder se relacionan con un discurso que al tomar cierta distancia de él resulta grotesco, patético y en el mejor de los casos humorístico. Vemos en El Gran Dictador
al líder que se obstina en marcar el ritmo de los halagos y los aplausos que le llegan de fuera. Él es el coreógrafo de los ademanes de sumisión permanente. Charlotte muestra que esto puede resultar cómico al llevar a una multiplicidad de accidentes imprevistos que tienen consecuencias nefastas para quien desea colocarse en el nivel más alto de la jerarquía social. El desprecio abierto a la libertad, a la democracia, a la autonomía de expresión, va de la mano de una invitación al sacrificio. Es necesario apretarse el cinturón, morir por la patria, defender a toda costa el ser superior. Por esas convocatorias, pero esas convocatorias no siempre son bien recibidas, como se demuestra en la maravillosa escena de las monedas en los pastelillos. Es fascinante apreciar en esta película y en muchos momentos de la vida la facilidad con que puede caer el gran jerarca por un mínimo error de uno de sus allegados o de él mismo. Da risa ver cómo un niño se orina en la mano iracunda que reclama el absolutismo, o cómo cae por las escaleras por un inesperado accidente, por un nalgazo. Ante esas evidencias permanentes de desacato, de quiebre frecuente, de fragilidad del que quiere ser omnipotente, no queda más remedio que interrogarnos si es posible tener el poder absoluto, la verdad y la certeza total. Junto con estas interrogantes, otras acuden a nuestro pensamiento al ver el trabajo humorístico de Charlotte. ¿El dictador piensa o piensan por él? ¿Manipula o es manipulado? ¿Hay un poder detrás del poder que lo arroja al vacío de la prepotencia? Estas preguntas las ponemos sobre la mesa para ver si podemos explorar el territorio por el que quiere caminar el autoritario. Comentemos también que en la película se ve claramente la estrecha relación entre esa búsqueda de poder absoluto y la violencia, que a velocidad vertiginosa se convierte en crueldad, en la medida que genera sufrimiento psíquico, así como dolor físico y muerte en los otros. Esa violencia maximizada es también una estrategia política. Se trata de promover el odio extremo con otros, lo cual puede ser un valioso distractor para que olviden cosas esenciales, como el vacío que está en el estómago, la desigual distribución de la riqueza. Promover el odio, banalizar la agresión, la crueldad, es más fácil para el autoritario que enfrentar los grandes problemas sociales. Ubicar un enemigo común e ir en su contra, colocarle a ese enemigo todo lo indeseable que posee uno mismo. Es una estrategia que resulta atractiva para muchos. Pero las cosas no siempre resultan como se planea. El autoritario, al estar fascinado por su poder, por los halagos y por la posibilidad que tiene de dar órdenes, puede perderse en ese mar de imposiciones. Pues quien recibe las órdenes reacciona a esas órdenes, transmitiéndolas. Elías Canetti dijo en su texto Masa y Poder que una orden es una flecha en la medida en que posee un carácter definitivo. Cito: toda orden deja un penoso aguijón en quien está obligado a ejecutarla. Quienes reciben muchas órdenes y están por tanto llenos de esos aguijones, sienten un poderoso impulso a deshacerse de ellos. Y tienen dos maneras de hacerlo. Pueden transmitir hacia abajo las órdenes que han recibido de arriba, aunque para eso tiene que haber, claro está, inferiores dispuestos a recibir órdenes de ellos. Pero pueden también devolver a sus superiores lo que durante largo tiempo han venido soportando y sufriendo por su culpa. La guerra parece ser una institución total, espacio de sumisión donde la libertad no existe. En el discurso final del gran dictador, Chaplin convoca a que pensemos en la libertad, en la democracia, convoca a pensar en otras dimensiones de la existencia que van más allá de la guerra. Nos ha puesto en condiciones de escuchar sus argumentos después de invitarnos a reír con lo que le ocurre al barbero y al propio Hinkel. Chaplin parece percibir que una de las fuerzas que enfrenta el autoritarismo es el humor. Sigmund Freud recupera el humor y el chiste estableciendo un vínculo entre ellos y los procesos inconscientes. Menciona que el chiste es de la misma naturaleza que los lapsus, el sueño, los síntomas neuróticos, es decir,
expresan de modo disfrazado un deseo inconsciente. Por eso, por cierto que unos años antes, en River Song, al hablar de la risa, también entrelazó la ilusión cómica con la ilusión del sueño, insistiendo en que la lógica de lo risible se encontraban todas las posibilidades de la lógica del sueño, pero abundó poco en esa idea. Retomando lo dicho por Freud, tenemos que para el fundador del psicoanálisis, el humor representa una fuente de placer, permitiendo además ahorrarse un gasto de energía ligada a los afectos. Hay en el humor un vínculo muy importante entre quien asume una actitud humorística y el espectador. El espectador está involucrado de modo indirecto con el afecto de aquel que llamaremos humorista. El padre del psicoanálisis se refiere a un delincuente que sube al patíbulo el lunes por la mañana para ser ejecutado. Ese hombre dice, vaya, empieza bien la semana. Esa actitud humorística le ahorra hasta cierto punto el terror de enfrentar la muerte. El espectador u oyente de esa oración también obtiene cierto placer, pero él no expresa de ese terror. Sin embargo, comprende con facilidad la situación. El espectador sigue con atención, ve cómo ese otro se involucra con sus sentimientos de dolor o de desesperación. En una sala de cine, el espectador parece dispuesto a experimentar de modo mediado esos sentimientos, pero la actitud humorística le propone otro camino, pues no hay afecto doloroso, hay humor, tenemos estrategias, manejo consciente o no de ciertas herramientas discursivas o visuales para producir placer ante la inminente llegada de un afecto. En todo lo que se comenta hago una paráfrasis de lo dicho por Sigmund Freud, quien señala que además de que hay placer en el humor, en el chiste y en lo cómico, encontramos un triunfo del narcisismo, en la medida en que el yo se percibe inatacable, triunfante sobre la realidad y el sufrimiento que ella puede provocar. Ante esas circunstancias adversas, el yo las convierte a través del humor en oportunidades de obtener placer. Eso es lo que buscó Chaplin en esta película y en muchas otras. Convertir el terror que provocaba la guerra y un fascista en risa. El propio Charlie Chaplin escribió en una ocasión: creo en el poder de la risa y de las lágrimas como contravenenos del odio y del terror. Las buenas películas constituyen un lenguaje internacional, responden a la necesidad del humor, de comprensión que tienen los hombres. Son un medio para disipar la oleada de sospecha y de temor que invade hoy al mundo. Es necesario señalar aquí que a Chaplin le contrarió mucho la presencia del cine sonoro. Un biógrafo apellidado Tichy cita un fragmento de la declaración que Charcot hizo a la revista Los Angeles Times. Cito a Chaplin: el cine sonoro, puede usted decir que me repugna. Viene y destruye lo más antiguo, el más antiguo arte del mundo, el arte de la pantomima. Destruye la gran belleza del silencio. Tiempo después, Chaplin expresaría: la pantomima es para mí la expresión de la poesía cómica. Yo ya sabía que en las películas sonoras perdería mucho de mi elocuencia. Nunca volvería a resucitar a mi vagabundo. Él no podría hablar, yo no sabría qué tipo de voz dar. ¿Cómo comprendería una frase? Así pues, el vagabundo tendría que desaparecer. Termina la cita. A pesar de estas ideas, en relación al cine sonoro, Chaplin corre el riesgo en El Gran Dictador. Se prepara muy bien estudiando los discursos y los gestos de Adolfo Hitler. El hijo de Chaplin, Sidney, comentó al respecto. Cito al hijo: durante horas y horas permanecía sentado en su teatro privado en casa o en la sala de proyecciones del estudio, contemplaba esas cintas. Veía a Hitler, hablaba a los niños, acariciar a los bebés, visitar a los enfermos en los hospitales y pronunciar discursos con cualquier pretexto imaginable. Papá estudiaba cada pose del dictador, se apropió de cada una de sus peculiaridades. Durante este minucioso estudio apareció en Chaplin un propósito muy claro: quitarle al público el miedo a la imbatibilidad de las tropas nazis y mostrar
a la gente que Hitler era una figura digna de compasión y un megalómano. Con esa idea pone énfasis en la inseguridad y en la egolatría de Hinkel, el dictador de Tomania. Pero la comedia no es la guerra. En la comedia hay un movimiento hacia lo lúdico, hacia el juego, que no podemos dejar de tomar en cuenta, sobre todo cuando ese juego está bien planeado, cuando se produce con una precisión milimétrica, casi escalofriante. Los brochazos, las caídas, los pastelazos, la niebla, la huida, las acrobacias en el avión, los accidentes con las armas creadas por el ser humano y que muestran que nos destruimos con nuestras propias creaciones. En general, los llamados gags de la comedia representan la posibilidad de pensar que algo más se puede hacer con nuestra agresividad y no solo derrocharla de inmediato en la descarga que agrede el cuerpo, la propiedad o los sentimientos del otro. La agresividad, sin perder toda su naturaleza y fuerza, puede producir risa, bienestar anímico y físico, puede provocar placer, pero para producir esto se tiene que realizar un trabajo permanente, concienzudo. Casi siempre este tipo de trabajo es colectivo, así lo demuestra el gran dictador. No es solo la genialidad de Chaplin, es también el acompañamiento de actores y actrices, de camarógrafos. Todos ellos arman una adorable complicidad. Todos colaboran a montar un conjunto de escenas que resultan ahora, después de mucho tiempo, cómicas para algunos, con el riesgo permanente de no ser gratas para ciertas personas, pues pueden ver en ellas el despliegue de escenas violentas o que incitan a hacer la guerra. Las posibilidades de interpretación y de generación de estados afectivos hace de la película algo más interesante. Fue en 1940 cuando se estrenó El Gran Dictador. Esto no es posible pasarlo por alto. Hitler mismo tuvo la oportunidad de verse retratado ante esa evidencia. Varias dudas surgen con fuerza en nosotros. ¿Habría soportado ver toda la cinta? ¿Se habría producido alguna risa o alguna carcajada en uno de los hombres más autoritarios de la historia? Parece que nunca lo sabremos con precisión. Pero lo que sí está documentado es el contexto donde Chaplin realizó esta cinta. No hacía mucho tiempo que había estrenado Tiempos Modernos. George Saudel, otro de sus biógrafos, comenta que nuestro actor y director se encontraba en el ojo del huracán y era criticado por la prensa, pues se le consideraba artesano de películas mudas, mientras que Hollywood era ya una pujante fábrica de la industria de películas con sonido. Además, se le catalogaba como sátiro hambriento de carne joven. Cuando recién se casó con Paulette Goddard, él contaba con 45 años y ella con 20. A Tiempos Modernos se le ubicó como una película carente de unidad. La película efectivamente careció de éxito financiero en Estados Unidos, pero sí fue bien recibida en Europa y sobre todo en Moscú. Pero en Alemania nazi, la película que ironizaba el automatismo de las industrias, la mala distribución de la riqueza y las crisis del capitalismo fue criticada y prohibida. Ahí mismo se promovió un juicio de plagio en París, pues se argumentaba que el productor y director y guionista René Clair, en 1932 había producido una obra donde también se establecían fuertes críticas al desempleo y a la industria alienante. Curiosamente, el autor de la película francesa llamada Libertad afirmó que se hubiera sentido orgulloso de que su obra colaborara a la creación de Tiempos Modernos. Sin el consentimiento de René Clair, la demanda no prosperó. No está por demás subrayar lo escrito por Sadoul, quien afirma que durante casi 10 años de crisis financiera en Estados Unidos, Tiempos Modernos abordaba de frente, con tanto valor, el paro o las demás consecuencias de la anarquía capitalista. El siguiente proyecto de Chaplin fue El Gran Dictador, pero este se fue construyendo poco a poco. Desde 1920 tenía la idea de producir una película en torno a la figura de Napoleón.
En 1926 le propuso a la cantante española Raquel Mieler que representara el papel de la emperatriz Josefina, pero no se concretaba nada. Para 1933 bromeaba diciendo que Napoleón iba a estar destinado a ridiculizar a Hitler. El mismo Sadoul comenta que Chaplin señaló una vez: los dictadores actuales son fantoches manejados por los industriales y financieros. En cuanto se conoce que Chaplin está trabajando en los borradores del Gran Dictador, aparecen reacciones. Los nazis no iban a permitir que alguien se burlara del Führer. Por más increíble que nos parezca, existía en aquellos momentos un cónsul nazi en Hollywood, cuyo nombre era George Giselle, junto con el embajador de Hitler en Washington apellidado Dieckhoff. Amenazaron a los productores hollywoodenses con realizar un boicot general de las películas en Alemania si el comediante inglés continuaba con su proyecto de parodiar al nazismo. Cuando Chaplin empezó el rodaje de la película, recibió un sinfín de amenazas de muerte por correspondencia. Las organizaciones nazis que se encontraban en Norteamérica, tanto dentro del Partido Demócrata como al interior del Republicano, trataban de impedir cualquier crítica al nazismo. Se suspendió por un tiempo la filmación, pero cuando los alemanes invadieron Francia, Chaplin retomó el rodaje ante la perspectiva de que los nazis atacaran Inglaterra. Así, el 15 de octubre de 1940 se estrenó El Gran Dictador en Nueva York. En Charlotte, Soldado ya había enfrentado con humor los desastres de la guerra. Ahora Chaplin indica con ironía la forma en que Adenoy de Hinkel se enfurece porque los empresarios judíos no le proporcionan los fondos suficientes para financiar su guerra. Entonces inicia la persecución contra los judíos, dentro de los cuales se encuentra el barbero y Ana. Vemos a un Hinkel sometido a varios amos, su deseo de quedar inmortalizado en una pintura y en una escultura, a su pasión por las mujeres, los problemas políticos y financieros. Se mueve dentro de su búnker de un espacio a otro. Parece que es el amo de todos, pero con humor Chaplin muestra que Hinkel es un ser esclavizado, enajenado por la idea de dominio del mundo. Quiere jugar con todos los habitantes del orbe, pero esa gran ambición le estalla en las manos. El contraste es grande. Mientras Hinkel trata de adueñarse del mundo, el barbero y la chica buscan el amor uno en el otro. Pero la voz del fascismo invade la intimidad de los amorosos. Se interpone en su modesto proyecto de amarse. Una de las secuencias más divertidas es la reunión de los fascistas, que parece no poder llegar a ningún acuerdo. Ese encuentro que se resuelve cuando el cuerpo de los dos se muestra frágil, vulnerable, y Hinkel acepta firmar. Hinkel, por un equívoco cae en un campo de concentración, mientras Charcot y su amigo se adentran en las entrañas de la tiranía. Ya termino con lo siguiente. Es muy interesante cómo digamos, ante el discurso final, que ya he comentado algunas cosas, que llama a la libertad y a que los hombres no se dejen enajenar por estos fantoches, como él les llamó en cierta ocasión, pues aparece el sujeto. Sí, no sé si se percatan, pero desaparece la masa. Ya no hay más tomas a la masa, ¿no? Solamente el sujeto, y el sujeto encarnado en el cuerpo de una mujer. La Ana es llamada, Ana era la mamá, era el nombre de la mamá de Chaplin, que había muerto presa de la locura, de la psicosis, podríamos decir, y que a quien Chaplin amaba tanto, ¿no? Que trajo de allá de Inglaterra a Estados Unidos. Entonces es una convocatoria que aparezca el sujeto, y esa convocatoria la lleva a cabo Charles Chaplin en esta y en muchas películas a través del humor. O sea, la materializa a través del humor. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. El gran comediante. Esta es tu primera película, como tú decías, el salto al cine sonoro. Yo pues, sí prefiero las mudas, ¿no? Y de hecho yo creo que muchas cosas de esta película
se siguen sosteniendo, ¿no? Como dentro de ese lenguaje del mimo, ¿no? De la mímica, de los gestos. Una de las escenas más famosas en esta película, es cuando Hitler empieza a jugar con el El globo globo, terrestre, claro, el globo terráqueo, que claro. literalmente es un globo, ¿no? Y él lo manipula, juega con él, como pues en realidad, de alguna manera, pues lo estaba haciendo, ¿no? Muy interesante toda esta cuestión del humor que planteas, ¿no? Es como una manifestación del inconsciente donde se parodia a él como omnipotente, ¿no? Como todopoderoso, se le ridiculiza, eh, donde pues es una forma de poder también sobre la perversión, ¿no? Yo creo que ahí el humor es una manera, una estrategia para combatir a la perversión, ¿no? Eh, aunque yo creo que el efecto que se genera, como tú mencionabas, ¿no? Del lado de los fascistas, de los nazistas, pues no era muy bien recibido esta comedia. Eh, eh, de hecho, en los fanatismos, pues el problema es que la masa pierde la individualidad, como tú mencionabas, ¿no? Y se alienan al discurso del líder, y entonces la masa, lo que el pueblo de alguna manera no tiene cabeza, ¿no? Está siendo manejado. Del otro lado, pues sí, digamos del lado de las víctimas, los ingleses o todos los que estaban del otro lado, contrarios, pues sí, se podían reír, se pueden reír de un dictador que es un payaso y otros lo ven como un semidios, ¿no? Creo que esta película nos permite analizar muchas cuestiones a nivel de la psicología, de las masas, y de la locura de las guerras, que yo creo que este ciclo poco es lo que estamos tratando de abordar. Bueno, pues vamos a escuchar sus comentarios. Aquí ya hay una persona que está queriendo participar. Si quieres pasar acá, Valentín. Buenas noches. ¿Sí se escucha? ¿O me lo pongo más cerca? Se escucha muy bien. Bien. Bueno, en relación a esta película, a mí me parece que este humorismo en que pone al peor de los nazis de una forma, pues se podría decir caricaturesca, una parodia, me parece genial y muy necesaria en la época en que se produjo la película. Yo quiero hacer un comentario breve, aparte de esto que me pareció genial, en donde se está poniendo, se humaniza a alguien que se tenía casi arriba, ¿no? En la divinidad, y eso me parece perfecto. Solo el final, el discurso final, que todos dijéramos, podríamos decir, ay, ojalá que eso fuera cierto, ¿no? Pero está tan llevado a un extremo tal que un poquito sentimos que cae de repente, al menos a mí me parece, en la demagogia. Y me hace recordar de la amistad que hubo entre Freud y Einstein, porque Einstein le propuso trabajar juntos para lograr la paz. Entonces Freud le contestó que eso no estaba al alcance de ellos, porque parte de la naturaleza del ser humano está en esa competencia que provoca la guerra. Entonces, pues yo quisiera saber qué opina José Velasco de esto, también incluyendo lo que se sabe que le contestó Freud a Einstein. Y es todo mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Valentín. Bueno, José, ¿quieres Bueno, contestar yo creo algo? que ahí hay dos o tres comentarios que se pueden hacer. Creo que el discurso final, sí, a la distancia nos puede parecer un poquito exagerado, ¿no? Incluso muy similar, bueno, no sé, no similar, pero sí muy en el tono del que Cantinflas se echa, el rollo que se echa Cantinflas en eh, en una película, se me escapó ahorita, ¿no? En su excelencia, ¿no? Que incluso yo compré el libro y leí el discurso varias veces, y sí es muy demagógico. Se reúnen varios diplomáticos del mundo a debatir y nunca se ponen de acuerdo, entonces Cantinflas llega y parece que los pone de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí es importante situarlo en el momento, son los 40, ¿sí? Y se lo está oyendo Hitler. Y yo lo que quiero rescatar es el juego de imágenes. Aparece el sujeto. Es decir, las masas se borran. Creo que es el llamado que hace Chaplin, ¿no? O sea, no nos dejemos, pensemos. O sea, no nos dejemos gobernar por estos fantoches, que a su vez son gobernados por el capital y por otros intereses. O sea, no es que ellos sean libres, ellos están gobernados. Entonces es un llamado a la autonomía, a la libertad, cosa que era muy necesario en ese momento, porque los mismos soldados, parece que también se lo dice a los soldados, están siendo gobernados, seducidos, enajenados por un discurso que no tiene mucho argumento, ¿sí? Entonces él trata de generar argumentos. En ese sentido, yo justifico el discurso porque está oyéndolo Hitler. Eso creo que es muy importante. Y los fascistas, ¿no? Entonces, los fascistas se preocupaban porque lo ridiculizaran, pero hay un discurso que se opone. Y creo que es un discurso que en ese momento también es importante, que es el discurso de la democracia, de la libertad, con todos los sinsabores y los bemoles que trae esto. Pero a mí me interesa esta parte de rescate del discurso. Se borran las masas en la imagen y aparece la mujer, ¿sí? Se levanta la mujer, ¿no? Se yergue y entonces aparece como la posibilidad de esperanza, que creo que es muy poquito ahí, más bien yo lo sentiría como muy hollywoodense, ¿sí? Y muy a la Chaplin, ¿no? Como cuando tiempos modernos van caminando con la misma Godard, Paulette, ya hacia el horizonte, ¿no? Pero con una búsqueda, no se sabe bien qué van a pasar, pero algo bueno les va a suceder, y creo que esa es también la lógica, ¿no? A mí me gusta el final de la película por eso, porque se borran las masas y aparece el sujeto, aparece la mujer como sujeto de la historia, ¿no? Y eso a mí se me hace conmovedor. Por otro lado, el asunto de la, de la posición de Freud ante la guerra creo que es muy pertinente de tocarla, ¿no? Son dos cosas ahí. Enfrentar a, digamos, el lado malévolo del super yo, que obliga con muchos, digamos, exigencias, con el humor, y enfrentar la guerra con el humor. Entonces, la guerra no se va a acabar, la guerra va a seguir. Y no solo la guerra de la invasión de Rusia contra Ucrania, no, también la guerra que se da en las calles, ¿sí? La guerra que se da en el propio sujeto, la guerra que se siente cuando hay una extorsión, cuando hay un secuestro, eso también es una guerra y se vive como tal, ¿no? Una desesperanza con odio, con temor, con terror, esas pequeñas, grandes guerras que se libran todos los días, ¿no? Creo que eso es también digamos, un llamado para que veamos cómo nosotros estamos en guerra, no solamente las guerras internacionales, ¿no? Sino hay una guerra en el sujeto. Entonces Freud dice, no, pues esta es mi última guerra, yo no voy a ver otra, ¿no? La guerra no se va a acabar. Y creo que el psicoanálisis propone una alternativa
bueno, una vía de trabajo, no alternativa, sino una vía de trabajo para enfrentar la guerra del sujeto consigo mismo y con los otros que están de inmediato. Creo que esa es la posición de Freud, ¿no? Freud efectivamente es muy modesto, muy humilde y no cree que él vaya a colaborar para finalizar la guerra, sino, digamos, su propuesta es para enfrentar la guerra, de alguna manera la guerra, ¿no? Y creo que el humor es una buena manera de enfrentar la guerra que vive el sujeto cotidianamente. Es el lado amable del superyo, decía Freud, ¿no? Y en ese sentido creo que es una buena estrategia el humor, lo cual también es un arma de muchos filos, el humor, eso hay que decirlo. Tendríamos que hablar más sobre eso, ¿no? Sí, desde la Edad Media, ¿no? Los bufones, ¿no? Tenían esa función, ¿no? De burlarse, de hacer una crítica a través de sus juegos de palabras, de sus maromas, ¿no? Todos estos jokers antiguos, que se jugaban también el pellejo, ¿no? ¿no? También podía mandar decapitarlos, ¿no? Es decir, desde esos tiempos yo creo que pues Chaplin retoma humor como una crítica política, ¿no? De alguna manera, desde la comedia se está haciendo política, se está haciendo un cuestionamiento de la locura, ¿no? De la locura del nazismo, de la locura de un personaje delirante, porque es un delirante mesiánico, manipulador, ¿no? Lo increíble es que mueve a las masas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que a través de toda la película, pues se está burlando de él. Es como una forma de ataque, como dices, como una forma de defensa también. Y el discurso final, no sé, esto que se señalaba Valentín, de repente parecía hasta un poco cursi, a mí me dio esa impresión, pero parece que lo que intenta es hacer una reflexión, ¿no? Ya más seria, aunque el humor, yo creo que es muy serio, ¿no? Es muy puntilloso, tiene muchos alcances, y en esa reflexión, pues apela, ¿no? Es como hacer una explicación y dar un lugar muy importante al humanismo. Tal vez yo creo que él pensaba que era necesario, al final de cuentas, como para decir, no, todo es el cotorreo está bien, burlarse del otro está bien, pero aquí hay algo muy peligroso con lo que se está jugando. Chaplin decía, declaró sobre esta película que si él se hubiera enterado de los desastres de los campos de concentración, aunque aquí mencionan, ya hablan de los campos de concentración, pues no sabían todo lo que se había generado, ¿no? Es hasta años después, ¿no? Decía Chaplin, yo no hubiera hecho la película. Es decir, hubiera parecido también, como también lo mencionaba José, tal vez podría haber herido, ¿no? Las susceptibilidades, en este caso, de todo un pueblo, ¿no? De los judíos, ¿no? Pero bueno, Esperanza, ¿quieres participar? Ven acá. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar volver a agradecer el modo en que se ha hecho el programa de este ciclo, porque a mí me parece que esta película y cambiar ahora a ver a Charlotte aquí, me pareció, me di cuenta de toda la ignorancia que tengo yo de muchas veces de los autores, del propio Charlotte. Yo vi varias películas, muchas y muchas veces, pero a veces esas películas, la parte más humorística, la parte cómica, la parte inicial de la obra, es algo que a mí me parece de enorme importancia y yo creo que hay que agradecerle todo lo que nos ha enseñado el compañero Velasco, nos ha enseñado mucho
de cómo venía un poco, yo no tenía mucha información yo veía las películas de Charlotte para reírme. Y yo sabía que existía esta película, pero yo no la había visto. Entonces me doy cuenta que es una manera muy importante de intervenir en el momento político que está haciendo Charlotte, y me parece que le debe haber dado mucho trabajo y pensar en qué pasa con el humorista, con su cantidad de otros aspectos, no solo los humorísticos, humanos que tiene, etcétera. Me parece extraordinaria esta película como contraste. Y yo no, espérate, porque lo que quería ahora decir es que esta película es como, es como un Charlotte distinto que dice: tengo que opinar sobre lo que está pasando en el mundo. Y eso es impresionante porque ahí aparecen cierta cantidad de cosas cómicas que hay, de echarse la crema, de tirarse cosas, pero eso habla de un ser humano muy incerto en su momento, en ese momento en que estaba subiendo el poder de los nazis, y que todo eso va transformando el mundo, y hasta la guerra, ¿no? Yo creo que todo esto es muy, muy, muy serio, porque él decía: ¿cómo es que los judíos no, eso que los agregaron entre los comentarios, no nos ayudaban a hacer algo para luchar con lo que está pasando con el mundo de los judíos, que es lo primero que aparece en la película, el mundo de los judíos y la situación terrible que estaban enfrentándose. Ahora, yo creo que esa manera de hacer la película tiene un algo de muy poderosa y muy buena, y otra parte como que yo creo que él mismo, no sé si se daba cuenta o si pudo decir todo lo que uno puede hacer con una película como esta. Pero me parece enorme que lo tengamos aquí en el ciclo y que lo podamos pensar para que nos demos cuenta, bueno, que ese último discurso es fundamental. Sin ese discurso, esta película, ¿qué era? Es algo que aparece como la posición personal del director, hablando de una cosa terrible que estaba pasando, y que eso era necesario que apareciera. Entonces, a mí me parece una gran película, pero que hay que verla varias veces. Yo creo que el compañero que habló conoce muy bien la obra, conoce muchas más cosas, pero a mí esta película me abre otro Charlotte, que yo veía Charlotte para reírme, para ser una niña que veía las películas también, ¿no? Desde ahí, desde que era niña. Y creo que eso me hace pensar cómo tenemos en la vida de los directores y nosotros mismos, que estemos ahora discutiendo estas cosas, parece como algo ya más resuelto, pero no está resuelto en absoluto lo que está pasando muchas veces en muchos lados, lo que está pasando con mucha gente es que hay una represión terrible. En fin, gracias por todo, y hay que pensar mucho más. Esto es muy, muy terrible, esta película. Gracias, Esperanza. José, ¿quieres responder algo sobre el comentario? No, 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 pues muchas gracias. Qué bueno que le gustó a Esperanza, porque pues es una mujer muy admirable y gracias por su comentario. No, no, está bien. Yo no, si hay alguien más que quiera comentar, adelante. Sí. Ahora que hablaban de este encuentro, de propuesta de trabajo junto que tuvieron Einstein y Freud, hubiera sido muy interesante un encuentro entre Freud y Chaplin,
¿no? Además de que el mismo Freud acabó huyendo de su país, ¿no? Y refugiándose en Inglaterra, la tierra de Chaplin, ¿no? Hubiera sido muy interesante y un diálogo, porque pues yo creo que las películas de Chaplin, pues la comedia siempre está ligada también a la tragedia, ¿no? De hecho, pues los que dicen los que hacen cine y el teatro también, es un género todavía más difícil, la comedia, porque tiene que ver con una elaboración también de lo trágico, ¿no? Eh, las dos nos llevan a hacer mucha reflexión, ¿no? Eh, una colega me decía alguna vez las primeras películas que le ponía a su nietecita eran películas de Chaplin y que la niña se ponía a llorar. Entonces dice, es que no es para niños, hay algo ahí muy dramático, que elabora con el humor, pero que está siempre apelando a lo humano, ¿no? Que es justamente discurso final, ¿no? Que da el personaje. Bueno, pues vamos a ver si alguien más de aquí o de la gente que está en el Zoom, si alguien quiere participar, pongan su nombre. Adelante, acá. Okay, gracias. Solamente quiero agregar que yo creo que todas estas películas donde hay sátira y humor están pensadas como válvulas de escape, porque los humanos llega un momento en que nos es tan doloroso lo que se está viviendo, que tenemos que buscar cómo sacar lo que pues no podemos expresar de otra manera. De hecho, aquí ha pasado 1000 veces en el sismo, en todo lo que nos sucede en malos gobernantes, dan mucha materia para los cómicos, para el periodista, para las personas que tienen la capacidad de encontrarle toda la vuelta para que se pueda, para que las personas que los leemos o que los vemos, podamos desfogar un poquito toda la angustia que nos están causando. Entonces yo creo que pues eso es muy interesante y además importante, porque yo creo que todas las sociedades requieren esos escapes, esas maneras de sacar lo que no siempre nos es fácil expresar a todos. Entonces, esto nos ayuda a establecer esa comunicación, ese gusto por verle otra manera a las situaciones desagradables. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues José, ¿quieres agregar algo? Sí, una última cosa. Creo que sí es importante como reconocer dos elementos. Uno es el gran trabajo que realizó Chaplin para llegar a este momento. Porque sí es como todo un recorrido. Parece que Chaplin trabajaba mucho, según los biógrafos, para armar sus películas, ¿no? Incluso filmaba muchas escenas, muchas veces repetía las escenas y mucho material lo dejaba pues, ahí como archivado, ¿no? Pero creo que sí es importante reconocer el gran trabajo minucioso, microscópico que hace para que algo nos resulte cómico. Eso es muy importante, creo, desde mi punto de vista eso es crucial, porque parece ser que es sencillo hacer reír, y no, es pensar, llevar el tiempo, cuidarse incluso en los gags de poder repetirlo y que no se vaya a dañar el cuerpo del actor, de la actriz, ¿no? Entonces, todos esos detalles son bien importantes para la creación humorística y en general para la creación cinematográfica, teatral, ¿no? Incluso para los humoristas que nada más se paran ahí y empiezan a hacer sus rutinas, son muy, muy importantes.
Y en esa misma dirección quiero comentar que el humor es un arma de muchos filos, ¿sí? Porque, ¿qué quiero decir con esto? Que no todos se ríen de los mismos chistes o de los mismos gags. Tú acabas de dar un ejemplo que me parece muy importante, que una niña lloraba, ¿no?, ante los gags, porque sí, son muy violentos, o sea, en verdad son muy violentos algunos gags, o las persecuciones son, pues cuando corretean en el chico a Charlotte y al chico, pues es muy violento, ¿no? Que los vayan correteando, pero también resulta muy cómico. Es decir, ahí está el límite. Esos límites son importantes porque también cuando se dice un chiste, se escribe un chiste, se publica un chiste, nosotros recordamos a esta revista cómo fue atacada por el pensamiento islámico, ¿no? En Francia, porque sacaron una imagen. Entonces, es muy importante porque nos remite, y digo que es un arma de varios filos porque nos remite a las capillas, decía Freud, ¿no? Los chistes son de capillas. No todos nos reímos de las mismas cosas. Un chiste nos puede parecer muy obsceno a algunos, o muy naco, o muy, digamos, irreverente a algunos, y a otros nos puede parecer extraordinario. Entonces, es un arma de muchos filos y es muy riesgoso. Por eso yo respeto mucho a los humoristas que se arriesgan, pero también tienen consecuencias, ¿no? Porque a veces pues son satanizados, son cuestionados, y creo que, y eso me remite a lo primero, ¿no? Debe de haber un trabajo, pensar mucho en el público, hacia dónde, hacia quién. El humorista trabaja mucho y debe de trabajar mucho, igual la gente que hace comedia en el cine, ¿no? Porque nos puede parecer absurdo, como este discurso panfletario, demagógico, ¿no? Pero, como bien lo decía Esperanza, y ahí estoy totalmente, es una toma de postura. El comediante tiene una toma de postura y hace política cuando hace comedia. Así sea alguien, un estandopero, ¿sí? Hace política porque afecta los intereses de otros, le llega, ¿sí? Con su humor, que siempre será un filo, pues puede cortar, puede atacar a otro, ¿no? O puede hacernos reír. Eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta para ver qué posición tomamos como público o como gente que luego nos queremos hacer los chistositos en determinados escenarios o en determinadas situaciones, ¿no? A mí me parece que es muy importante. Y también como un chiste puede ser retomado, revalorado en la situación analítica, ¿no? O sea, que no lo dejemos pasar. Igual que un sueño, es muy valioso para que a partir de un chiste se puedan realizar asociaciones, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, el chiste tiene esta cosa, ¿no? De burlar la censura psíquica, ¿no? Y muchas veces en las cuestiones también de la política, pues es como se puede filtrar esas críticas, ¿no? Que en otro momento pues se prohíbe hablar, se prohíbe hablar en contra del líder, ¿no? Chaplin, como decía José, pues era muy inteligente. Bueno, de hecho él hacía casi todo en las películas, era el guionista, el editor, el que ponía la música, el que filmaba, el actor. Sus estudios son fantásticos. Yo he estado ahí en lo que era su casa, que es un museo ahora fantástico, ahí en Vevey, en Suiza, y están todos sus sets de todas las películas, y es interactivo, son con muñecos de cera, y se mete uno realmente a sus películas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esta cuestión, ¿no? Del poder político que dice José. Hay un comentario de Patricia Camargo desde el Zoom. Adelante, Patricia, bienvenida. ¿Nos escuchas? Gracias, buenas noches. Sí, sí los escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero comentar la escena donde el barbero se reintegra a su comunidad.
después de su participación en la guerra y su amnesia al reinstalarse y darse cuenta de lo que está sucediendo cuando él está fuera de contexto. Y es muy propositivo, ¿no? Yo creo que es uno de los mensajes principales, ¿no? Nos lleva a cuestionar cómo nadie actúa, aún dándose cuenta de la situación. No se buscan alternativas. ¿Cómo dejamos pasar por alto situaciones que nos afectan como comunidad? ¿Cómo nos adaptamos a la violencia, al maltrato, a los asaltos, a la discriminación? Podríamos hablar ahora en nuestros tiempos, a los noticieros, a las noticias que consumimos, a los medios. Decían ustedes a lo que pues los estandoperos manejan actualmente, a los memes que se difunden, ¿no? Y todo esto pues nos hace acostumbrarnos a esa violencia en general, a ese maltrato, ¿no? Y decimos, bueno, no pasa nada. Tampoco tomamos conciencia de la falta del pensamiento crítico como ciudadanos, como comunidad, y la incapacidad de buscar alternativas a todo esto que estamos viviendo hoy en día y que en su momento durante la Segunda Guerra Mundial pues se presentaba, y cómo pues también ahora que está la situación con Ucrania y Rusia, pues también llega el momento en que ya nos acostumbramos a la noticia, ¿no? No buscamos una alternativa, decimos, pues está sucediendo y está sucediendo muy lejos, ¿no? Pero nos acostumbramos a la violencia, al maltrato, al mal manejo de la información, y poco hacemos por desarrollar un pensamiento crítico para enfrentar toda esta situación que vivimos cotidianamente. Gracias. Muchas gracias, Patricia. José, ¿quieres comentar algo? Sí, es todo un tema. No, nada más que hay como, pues ahí luego se acuerda uno de Hannah Arendt, ¿no? O sea, esta banalización de la violencia, porque yo me preguntaba en cuanto hablaba Patricia, ¿qué es esto de acostumbrarse a la violencia? Creo que sí tiene mucho que ver con la banalización, ¿no? La banalización me refiero a que todo mundo, o mucha gente, se cree con derecho a operar con violencia en la vida cotidiana, ¿no? O sea, a realizar actos violentos en contra del otro, en contra de... Y esa es una parte. Y la otra parte de la banalización tiene que ver con cómo hay estructuras donde la impunidad juega un papel importante que hacen, digamos, cotidiana y permanente la violencia, ¿no? Creo que son 2 o 3 formas. Y que además los que realizan la violencia, los que se sienten con el derecho a agredir la propiedad, el cuerpo o los bienes de alguien, ¿sí? Porque lo sintieron en su cuerpo y porque les apareció la fantasía de llevar a cabo la acción, pues creo que no pueden pensar, ¿no? Y a veces nosotros no podemos pensar también en qué está sucediendo. Creo que eso tendrá que ver con la costumbre, ¿no? O sea, no podemos pensar, y ahí sí me parece que eso del pensamiento crítico tendría que ver con cómo repensamos nuestras acciones. Ahí quiero decir una cosa. Creo que el violento no es el otro. Eso hay que tenerlo claro desde mi punto de vista. El violento o los violentos somos todos, ¿no? O sea, y va a sonar muy extraño tal vez. Hay, creo que un pequeño fascista en cada uno de nosotros. Y precisamente por eso tenemos que hacer un trabajo cotidiano de pacificación, de reflexión, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede aparecer
ese ser autoritario que nos habita, porque creo que en la medida que pensamos o estamos de acuerdo con Freud que la pulsión de muerte va junto con la pulsión de vida, ese pequeño fascista, ese que solo piensa en uno, está con nosotros, ¿no? Y en esa medida, pues sí podemos ver a Hitler, a Mussolini, a pues los grandes, ¿no? Los actuales y los de entonces, fascistas o autoritarios, pero también sería bueno pensar si nosotros no tenemos algo de autoritario, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque en cualquier escenario cotidiano se puede desplegar esto. Y creo que eso nos ayudaría a repensar eso que dice Patricia, ¿no? Que creo que es muy importante. No normalizar tanto la violencia, ¿no? Y creo que podemos pensar si tenemos algo, porque creo que el fascista no está solamente en la historia pasada o lejana o distante geográficamente, sino hay algo del fascismo que nos habita, ¿no? Algo del autoritarismo, algo de la pulsión de muerte que nos habita, y creo que es necesario también repensar cómo se materializa en nuestras relaciones cotidianas con los otros, con las otras, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es importante. Muchas gracias, José, por tu excelente presentación y gracias, pues, gracias a todos. Hay alguien más que está anotado. María Luisa, si quieres comentar antes de que terminemos, María Luisa. Adelante, adelante, María Luisa. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues únicamente para redondear esta idea final de la que usted nos habla, del otro. A mí me llamó mucho la atención esta película desde el momento en que Chaplin asume el lugar del otro. Y es que es algo que yo creo que los actores cotidianamente hacen, ¿no? Ponerse en el papel del otro. Pero en esta es más interesante porque el papel que está estudiando es precisamente el papel de Hitler. Y al estudiarlo, al representarlo, al asumirlo, él, pues llegando a la conclusión final, es esta cuestión de ¿qué haría yo si estuviera en el lugar del otro, ¿no? Yo creo que esto es importante en el sentido, bueno, a mí me ha pasado algunas veces pensando esto, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de la otra persona? Obviamente no somos el otro, ¿no? Pero esta reflexión, junto con la que usted nos dice, es esta muestra, ¿no? Cuando él va subiendo y dice, es que yo no voy a poder, ¿no? Yo no voy a poder actuar como él, porque no es él. Sin embargo, se expresa y deja salir su reflexión, y esta conclusión es como esa parte, ¿no? Como de ponerme en los zapatos del otro, pero no tanto para comprender, sino para asumir y saber qué haría yo en determinada situación, ¿no? Bueno, más o menos eso me vino a la mente. Muchísimas gracias, buenas noches, excelente película y gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias por su participación, María Luisa. Pues nos quedamos pensando y ahora incluimos el humor, el chiste. Yo decía hace rato, es un arma. Y bueno, el arma, hay algo de violencia en el chiste, pero está dirigido hacia hacer algún tipo de justicia, hacia la recuperación del lazo social, que es distinto a la otra violencia que está representando el dictador, que encarna el mal, ¿no? El mal absoluto, destructor, ¿no? Bueno, pues nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos. La gente del Zoom, José Velasco. Me dio mucho gusto participar con ustedes en esta charla. Qué bueno que vimos la película juntos. De verdad les agradezco mucho su atención. Fue muy grato compartir con ustedes estas reflexiones y espero que
les sea útil, ¿no? Esta reflexión. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Buenas noches, gracias.